factores de patogenia y virulencia, pero ciertamente, más que hablar del cuadro clínico, vamos a seguir hablando de ello y ya no haciendo tanto énfasis a esas proteínas y todo eso, pero sí hablando de cómo el virus pues ejerce el daño a nuestros tejidos y pues eventualmente termina provocando muchas enfermedades. Muchas veces se nos olvida que seguimos con el problema del VIH. Esa lámina es del 2018. Vean que para 2018 habían 37,9 millones de personas que vivían con VIH en todo el mundo, ¿sí? Una cifra muy importante. Otro aspecto que cabe destacar es que al principio de la pandemia pues las posibilidades de sobrevida después de que iniciaban las infecciones oportunistas pues eran muy bajas y ciertamente lo siguen siendo, pero hoy ha mejorado mucho desde que se incorporó la terapia antirretroviral y eso mejoró la expectativa de vida de las personas infectadas con el VIH. Para ese año, justo para 2018, 1,7 millones de personas se volvieron a infectar. Casi 1 millón de personas fallecieron a causa de las infecciones oportunistas que se relacionan con el síndrome de inmunodeficiencia y contabilizados aproximadamente 75 millones desde que inició la pandemia en la década del 80 hasta la fecha las que están infectadas. Y pues al momento para 2018 llevábamos 32 millones de fallecidos, es decir, que a pesar de que la incorporación del tratamiento antirretroviral, esa era la fotografía para 2018. Sin embargo, con las estrategias de prevención y control, con la incorporación del tratamiento antirretroviral, ciertamente se ha modulado la pandemia, mas no se ha contenido del todo. Pero esa modulación ha derivado que desde que inició la pandemia, uno de los picos máximos fue visualizado en la década del 80 y en la década del 90. Para el 97 teníamos la mayor tasa de infectados y fallecidos por VIH, pero del 97 para acá eso se ha reducido en un 40%, ¿sí? También desde 2010 las nuevas infecciones por VIH en adultos se redujeron en un 16%, eso debido a las medidas de prevención, las medidas de control, tratamiento antirretroviral, etcétera. E igual una población que al principio de la pandemia y todavía entrado este siglo, antes de 2010, las infecciones en los niños, la infección congénita y neonatal era muy importante, pero con la introducción de la profilaxis antirretroviral para esta población y la madre, se redujo importantemente también la incidencia, a tal punto que se ha reducido en un 41% esa tasa de infección en neonatos o la infección congénita. Entonces esa es la fotografía de cómo se ha venido comportando el VIH y cómo estamos hasta este año pasado, hasta el año pasado. Vean que de 37 millones que habían para 2018, a pesar de todas esas medidas, continúa siendo un gran problema. Vean que la pandemia no se ha detenido. Hoy ya tenemos 40,4 millones de personas que han muerto a causa del VIH. Ya llevamos 86 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia. Vean que ya hay prácticamente 10 millones más que para 2018. Y para finales de 2022, las personas que se contabilizaron que vivían con VIH eran 39 millones en todo el mundo. Y un dato muy importante es que a pesar de todas esas reducciones o ese control ciertamente importante, pero no absoluto, que se estima una incidencia del 0,7% entre los adultos de 15 y 49 años, ¿sí? La incidencia de infectados. Y ese dato de incidencia se mantiene constante, con variaciones hacia arriba o hacia abajo, independientemente del país
que estemos hablando, sea un país desarrollado, subdesarrollado, siempre se mantiene más o menos cerca de esa tasa de incidencia de infección. Para no ir tan lejos, tenemos que para El Salvador la prevalencia es del 0,5%, ¿sí? Vean, muy cercana al 0,7%, que es el promedio a nivel mundial, y ciertamente tener esa tasa pues nos dice que somos un país que tiene prevalencia de la infección, una prevalencia importante, pero que todavía estamos por abajo de muchos otros países que tienen una prevalencia mucho mayor, por ejemplo en el continente asiático, en África, etcétera. Entonces nosotros pues, sobre todo en los últimos 15 años, el programa de VIH implementado por los ministerios de salud de los distintos gobiernos pues tuvo un papel muy importante y de cierta forma hasta fue tomado como un modelo a nivel mundial para la implementación de las distintas estrategias de prevención y control del VIH, y esto se refleja pues con esa tasa que no está cercana a cero, pero sí muy por debajo del promedio de otros países, ¿sí? ¿Cómo está afectado a nuestro país? Traje esta lámina para que todos tengan conciencia que el país pues sigue siendo afectado. Vean que para 2022 hubieron 1.107 casos, ¿sí? Y la gran mayoría estuvo en los grandes centros poblacionales, principalmente San Salvador, La Libertad y Sonsonate en tercer lugar, en ese orden de mayor a menor prevalencia, que son los departamentos mayormente afectados, pero ciertamente todos los departamentos tienen su grupo de personas infectadas, pero se agrupan más en esta región, ¿sí? La región San Salvador, La Libertad, Sonsonate. Lógicamente en la parte metropolitana tiene mucho que ver pues la densidad poblacional y por lo tanto se aumenta el número de casos. Todavía se está viendo mucho también el caso de Sonsonate por el turismo y por la cuestión de la llegada de mucha población extranjera por el lado del puerto de Acajutla, que podría tener alguna menor o mayor incidencia en esta realidad, pero ciertamente así estamos en nuestro país, ¿sí? Quiere decir que el área metropolitana pues, sí tiene una carga muy importante. Si nosotros lo vemos y tomamos la incidencia y la prevalencia y solo nos enfocamos en el área metropolitana, entonces sí tenemos una incidencia y prevalencia mucho mayor que incluso otros países. Pero la que les mostré en el dato anterior era una prevalencia global. Otro aspecto muy importante es conocer la población. Esto se ha ido modificando al igual que el resto de ITS. Por ejemplo, en nuestro país la población que está en mayor riesgo de contraer una ITS que no sea VIH o hepatitis B, ¿quién cree que es la población? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, ¿sí? En nuestro país, salvo para VIH y hepatitis B, el resto de ITS están mostrando un mayor riesgo para la población femenina, ¿sí? Para la población femenina, y eso se ha modificado, ¿sí? Porque no ese es el comportamiento que teóricamente tienen las ITS, pero en nuestro país los últimos datos han demostrado eso. Y entonces, igual que las ITS, el VIH pues se ha ido modificando, la población que ha ido afectando poco a poco. El último dato para 2022 es que los trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales eran un 8%, ¿sí? Del total de las infecciones. Vean que eso se ha ido reduciendo importantemente, ¿sí? El otro porcentaje, que eran los clientes de las trabajadoras sexuales y las esposas o los esposos de esos clientes, ¿sí? Son el 18% de las personas que se infectan. Luego tenemos
un 8% de personas que usan drogas inyectables. Esto tiene muy baja prevalencia en nuestro país, porque las drogas que se ocupan no es muy frecuente que ocupen drogas inyectables, pero en otros países es alto, como en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y el otro gran porcentaje que ha tenido ciertamente reducción son los hombres gay o los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí?, que andan por el 20% de las infecciones. Y aparecen las mujeres transgénero, que ya aparecen con un 1% de incidencia. El resto, sí, para el 45%, vean que es una cantidad muy importante, son el resto de la población, que no está incluida en estos grupos. Esto quiere decir que ciertamente esas profesiones o esas prácticas sexuales tienen un riesgo, pero no es significativamente mayor que el comportamiento que el resto de la población. Por lo tanto, estos son los datos actuales de quienes están infectados. Quiere decir que todos estamos en riesgo, ¿sí? No se puede decir, no es que solo es para población gay, solo es para población trans, solo es para trabajadores sexuales, solo es para drogadictos. Ya no se puede decir eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso ha ido cambiando. Si ustedes vieran la lámina de 2018, la de 2014, eso ha venido evolucionando, ¿sí? Vean acá, viene la distribución de los nuevos casos de VIH y hepatitis B por sexo. En este caso tenemos las nuevas infecciones por VIH, ¿sí? Vean que más o menos están similares tanto el hombre como para la mujer, y el comportamiento es similar al de la hepatitis B y hepatitis C, ¿verdad? Vean acá, para algunas enfermedades el hombre se iguala a la mujer, en el caso de sífilis. En otras, por ejemplo, en el caso de clamidias, la mujer es la más afectada, miren, ¿sí? No iguala, sino que supera las ITS, y ese comportamiento se ha observado en nuestro país, que ya la mujer está teniendo mayor riesgo y mayor prevalencia de ITS, ¿sí?, de ITS. Les puse esa lámina porque es un dato reciente de una investigación, y es un dato muy importante. Entonces, regresando al tema del virus, ya les decían a ustedes en la Transmisibles 1 que teníamos el virus de la inmunodeficiencia, teníamos dos genotipos claramente determinados, y que es el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-2 pues se limita, aunque han habido casos en todo el mundo, pero su prevalencia más alta está principalmente en África Occidental. En cambio, el VIH-1, que se considera es más virulento y extendido, pues está en todo el mundo, incluyendo el continente americano, Europa, Asia, África, etcétera, y es el responsable de la pandemia, de todos los datos que hemos mencionado anteriormente. Otro aspecto muy importante, y esto yo sé que ya lo vieron, pero es importante traerlo a cuenta de nuevo, y es que el VIH-1, nos vamos a enfocar en VIH-1 de acá en adelante, se clasifica en 4 grandes grupos. Si leen su libro de texto, el libro de texto les va a decir que se clasifica en 3 grupos, ¿sí? En Murray, en Yagüez, la 27 edición, se clasifica en 3 grupos, pero si ustedes leen Yagüez, van a ver que Yagüez habla de datos y de trabajos realizados allá por 2008-2010, y en eso se fundamenta el capítulo de Yagüez para VIH. Entonces son datos bastante desactualizados los que tiene Yagüez. Entonces ahí aparecen 3 grupos, ¿sí? Pero son realmente 4 grupos: el grupo M o grupo principal, el grupo O grupo externo, el grupo N, que es no M, es decir, no principal y no externo,
y el grupo P, ¿sí? Los grupos O, N y P presentan una baja prevalencia y están restringidos a la región del África subsahariana, ¿sí? Occidental y central. El resto, que sería el grupo M del VIH, es el responsable del 97% de las infecciones por VIH a nivel mundial. Entonces es evidente la importancia de este grupo M. Tanto es así que ha sido el grupo más estudiado, el que más se ha caracterizado y al cual se le da seguimiento en distintos proyectos a nivel global. Entonces este grupo M se subdivide en 11 subtipos, ¿sí? En 11 subtipos que van desde la A hasta la L, ¿sí? Y además se divide en subtipos recombinantes, de los cuales tenemos dos grupos, que es el CRF y URF, ¿sí? Estos subtipos recombinantes se dan sea por una coinfección viral, por infecciones sucesivas, es decir, alguien que está infectado por el subtipo B del grupo M de VIH y a los 3 años vuelve a infectarse con el subtipo B, ¿sí? Del grupo M del VIH, ¿sí? Podríamos decir que se ha infectado con el mismo virus, pero ciertamente el virus que lo ha infectado ya trae una tasa de mutación diferente que el virus que lo infectó, y además el virus que lo infectó ya tiene una tasa de mutación diferente de cuando lo infectó. Entonces, a pesar de que es el mismo virus, tienen diferencias y se recombinan. El otro proceso son a través de una superinfección, es cuando dos subtipos o más coinciden en una misma persona, es decir, alguien se infectó por el subtipo B del grupo M, luego se infecta 2 años después por el subtipo E del grupo M y además por el subtipo J del grupo M. Puede ser una persona que ni siquiera sabe que está infectado y sigue con prácticas sexuales de riesgo, o puede ser una persona que sí sabe que está infectado, pero que, y esto sucede mucho, de personas que están infectadas y se callan su diagnóstico y transmiten el VIH, pero también no se protegen, quizás como una forma de venganza social, y esto sucede, pero al mismo tiempo se exponen a que su enfermedad y su infección progrese más rápidamente a una fase de inmunodeficiencia, ¿sí? Porque las superinfecciones o las formas recombinantes, ¿sí?, pueden evolucionar más rápidamente a un cuadro de inmunodeficiencia. El VIH-2 igual se ha clasificado en 9 grupos, ¿sí?, de la A a la I, y en 2 recombinantes, el CRF01, AB y el URF, siendo los 2 grupos A y B los mayoritarios dentro de los subtipos, dentro de los 9 subtipos. Queda claro acá cómo se subdivide por las diferencias genéticas el VIH, ¿sí? Aquí lo pueden ver de mejor forma. Vean acá, están los 4 subtipos de VIH-1, los 9 subtipos de los 9 grupos de VIH-1, los 4, de VIH-1 y los 9 grupos de VIH-2, con sus 2 formas recombinantes. Y del grupo M, que es el grupo más frecuente de VIH-1, tenemos los subtipos, ¿sí? Los subtipos. Además, se han descrito en los últimos años cepas que derivan a partir de estos subtipos, por ejemplo del A, la cepa A1 y A6, y del F, el F1, F2, y de la mayoría ya se han descrito cepas que derivan de los subtipos. Además tenemos del grupo M los dos subtipos recombinantes, ¿sí? Creo que en la tabla se ve mejor que en la diapo anterior porque queda de mejor manera explicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y esto es muy importante, es su prevalencia, que ya lo había mencionado, que es del 97% para VIH-1, tiene una distribución mundial, es más virulento, ¿sí?, es más transmisible, ¿sí?,
y tiene el mayor número de variantes, ¿sí? El VIH2 tiene una prevalencia entre el 3 y el 5%, restringido a África Occidental, tiene una progresión más lenta de la infección en nuestro organismo, es menos transmisible y eso de alguna forma responde el por qué no se ha diseminado de forma importante a nivel mundial. Tiene una menor tasa de transmisión y esto se refleja también en la tasa de transmisión vertical, que es mucho menor para el VIH2. Lo único que podríamos rescatar de todo esto es que sí, el tratamiento es bastante inefectivo contra el VIH2, ¿sí? O sea, estas personas infectadas con VIH2 en África Occidental responden muy mal al tratamiento, ¿sí? En parte porque la mayoría de tratamientos se han hecho basados en VIH1, ¿sí? Esa podría ser una explicación, pero no cubre del todo el por qué esa falta de respuesta al tratamiento. Vean, esta lámina es del año pasado. Vean ustedes la distribución del subtipo B del grupo M de VIH, cómo está distribuido. Vean que en nuestra región el que prevalece es subtipo B por sobre todos los demás subtipos, ¿sí? Y si lo vemos a nivel mundial, vean que en el continente americano, parte de Europa es prevalente, pero cuando ya nos vamos a África y Asia, pues son otros subtipos los que comienzan a tener un comportamiento importante en la prevalencia. ¿Por qué es importante la identificación de los subtipos? Porque no solo es para conocer cómo se clasifica de acuerdo a sus diferencias genéticas, y es porque el tratamiento, ¿sí?, e incluso los estudios de vacunas, el pronóstico de los pacientes, la progresión de la enfermedad está directamente relacionada con los subtipos. Entonces es importante determinar en una infección no solo que es VIH1 o VIH2, sino determinar el subtipo que está infectando a esta persona. Entonces, dentro de los usos o las utilidades que puede tener la identificación de los subtipos, están que existen problemas en el diagnóstico, tanto genético, es decir, molecular, y serológico, y ese problema diagnóstico está relacionado con los subtipos. La cuantificación de la viremia, los protocolos se estandarizan de acuerdo a los subtipos y por lo tanto es importante conocer el subtipo infectante para poder realmente cuantificar de forma adecuada la carga viral. Chicos, porfa. La eficacia del tratamiento antirretroviral está relacionado no solo si es VIH1 o VIH2, sino dentro del mismo VIH1 los subtipos, algunos subtipos responden mejor a un tratamiento y otros a otro esquema de tratamiento. Entonces, por lo tanto, para el médico, el internista o infectólogo es importante o sería importante conocer también el subtipo que está infectando a esta persona, no solo saber si es VIH1 o de qué grupo es, sino el subtipo que está infectando a la persona. El pronóstico de la enfermedad está relacionado directamente con los subtipos y con otros factores, por supuesto, factores propios del huésped. La eficacia de las vacunas también está relacionada con los subtipos, y justo estas diferencias genéticas entre los distintos subtipos y la variabilidad intrasubtipo que presenta el VIH es lo que hasta este momento pues ha dificultado la consecución de una vacuna para el VIH. Por lo menos es lo que se dice, lo que aparentemente es, aunque siempre detrás pueden estar algunos intereses económicos. Los tratamientos antirretrovirales es un negocio gigante a nivel mundial, ¿sí? Que una vacuna vendría a echar al traste todo ese negocio, ¿sí? Entonces, pero digamos que son los subtipos. También es importante que ciertas variantes no B, que es lo que ya les estaba mencionando, es decir, distintos al subtipo B del grupo M,
presentan una progresión más acelerada hacia la inmunodeficiencia, ¿sí? Se transmite más y además tiene polimorfismos o marcadores asociados a resistencia antirretroviral, ¿sí? Por lo tanto, vuelvo a mencionar, es importante la determinación de los subtipos. De esta diapo les voy a preguntar, ¿sí? Y de la lámina de esta y esta, ¿ve? 1, 2, 3. Vaya pues, ya ven que no miento, pero tienen que estudiar pues, porque ya ven que si no estudian, aunque les diga, si no, vean las preguntas. No, a propósito, han salido bien. Por ahí tengo casi 10. No voy a decir de qué grupo, pero tengo casi un 10 en el parcial. Y la presencia de las variantes Nove no tiene importancia, pues no en todo lo que hemos mencionado, sino también en la evolución clínica de nuestros pacientes. Entonces es importante que tomemos en cuenta todos estos factores para los cuales nos es útil determinar el subtipo que está infectando a la persona, y eso se está haciendo en países desarrollados y en países que no necesariamente están desarrollados, pero están en vías de desarrollo. Por ejemplo, Brasil y México, Argentina y Chile están determinando también subtipos, ¿sí? O sea, no solo se quedan a decirle VIH y ya, ¿sí? Pero países como Canadá, Estados Unidos y países europeos están determinando subtipos, y se ha visto el gran impacto en el manejo de estos pacientes. La transmisión del VIH, bueno, esto ya ustedes lo manejan muy bien. Los reservorios del VIH son los fluidos de nuestro cuerpo, ¿sí? La sangre, secreciones mucosas, etcétera. Y fuera de esos fluidos el virus es bastante inestable, de acuerdo a lo que les explicaron en Transmi 1. Entonces, debido a esa inestabilidad que el virus presenta fuera de los fluidos, es que requiere un contacto directo, ¿sí? Y ese contacto directo es el contacto sexual. Entonces va a ser transmitido por el contacto con semen, con fluidos vaginales, con sangre, con leche materna. Eso significa que puede transmitirse de forma vertical, ¿sí? Puede transmitirse por el uso de agujas, ya que ya la usó un drogadicto y la usa otro drogadicto y ya se está infectado. Esa aguja va llena de sangre, ¿sí? Y entonces la ocupa la misma aguja y se inyecta, y ahí se inoculó el virus. Por transfusiones de sangre, hoy esto ya no es muy frecuente, ¿sí? Salvo que se hagan transfusiones de emergencia y que la sangre por A o B motivo no se haya hecho el screening, ya. De lo contrario, esto ya es poco frecuente, digamos que nulo. Y las relaciones sexuales sin protección. Dentro de este grupo de relaciones sexuales sin protección, aún hay tipos de relaciones sexuales que no voy a explicarlo. Sin embargo, aquellas relaciones sexuales que implican mayor roce, mayor daño de mucosa, ¿sí? Aumentan la posibilidad de la transmisión del virus, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una mucosa íntegra que una mucosa lesionada, ¿sí? También las costumbres sexuales no clásicas, por ejemplo, ni siquiera recuerdo el nombre, pero el coito anal, lo voy a decir de esta forma, aumenta la posibilidad de daños en la mucosa del hombre y del receptor, sea mujer o sea hombre, aumentando, por lo tanto, la posibilidad de infección, ¿sí? Y aquí viene otro aspecto muy, muy importante, lo que les mencionaba al principio, que las ITS pues están teniendo un comportamiento diferente en los últimos años, y la presencia de ITS aumentan la posibilidad de infectarnos con VIH, ¿sí?
ese proceso inflamatorio que provoca clamidia, ese proceso inflamatorio que provoca herpes simple tipo 2, ese proceso inflamatorio y daño a la mucosa tanto del hombre como de la mujer que provoca una ITS, le predispone a infectarse si en algún momento tiene contacto con una persona infectada con VIH, ¿sí? Por el daño presente en la mucosa, por ese proceso inflamatorio, es más fácil que el virus vaya a infectar a estas personas. Con ese criterio, ustedes pueden háganse la idea de los distintos mecanismos de transmisión por vía sexual y quienes dentro de este mecanismo de transmisión están más propensos a adquirir la infección. Ustedes, con lo que les he mencionado, háganse su criterio y pues den la consejería a su paciente. Esta lámina solo es para recordar lo que ya ustedes ya saben. El VIH es un virus de tipo, ¿de qué tipo es? ¿Ah? Es un virus ARN en sentido negativo. No, no es negativo, ¿verdad? Entonces es un ARN en sentido positivo. Puedo equivocarme, porque no. Le vamos a ver las crucitas a esto. No tiene. Pero es en sentido positivo. No. Si me equivoco, no hay problema, se corrige, todos nos equivocamos. Pero es en sentido positivo y es diploide, ¿sí? Es diploide, es decir, que van a haber dos copias del RNA en la partícula viral. Va a estar cubierto por una cápside proteica. Entre la cápside y la envoltura va a haber una matriz proteica también, y además sobre esta matriz va a estar la envoltura, y sobre la envoltura, si ustedes recuerdan, iban a estar las glicoproteínas, dos muy importantes, ¿sí?, que están acá. La glicoproteína, ¿cuál es esta? No está ahí, pero es la GP120, y la que está acá, como que estuviera dentro de la GP120, es la GP41, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes, en Transmi 1, buen provecho. Como comen frente a los pobres ustedes, y uno con hambre. No, hoy vine a desayunar temprano para no venir con hambre a la clase. La GP41, ¿verdad?, que está ahí justo, no a la par, pero sí estructuralmente entrelazada con la GP120. Otro aspecto muy importante es que la GP41 tiene dos dominios, uno en la membrana, ¿sí?, y un dominio externo, y la GP120 pues tiene 5 dominios, ¿verdad? ¿Para qué sirve la GP120? Para unirse a la célula huésped. ¿Cuál es la célula huésped? Es que así me ahorro toda una diapositiva. Linfocito T CD4. ¿A qué receptor se une la GP120? No. ¿A qué receptor se une la GP120? Al CD4. ¿Sí? Eso ya no se lo voy a preguntar en el examen, entonces. Pues sí, ya se lo sabe. Y entonces la GP41, ¿qué función realiza? De fusión, ¿verdad? La GP120 sirve para el attachment, ¿sí?, para unirse, y la GP41 para fusión, ¿sí? Pero la GP41 tiene las posibilidades de interactuar junto con la GP120 con otros correceptores, ¿verdad? Otros correceptores, y eso lo vamos a ver más adelante. El VIH, dentro de los retrovirus, pues tiene un genoma similar, aunque tiene algunos genes adicionales o accesorios, pero en general tenemos los genes GAG, POL y YEN, y el resto de genes, ¿verdad? Que tenemos BIF, BPR, BPU, REF, TAP y NEF, ¿sí? ¿Se me olvidó uno? No, ¿verdad? Ahí están todos, ¿sí? Entonces, esta presencia de genes accesorios pues no están de adorno en el VIH, sino que le permiten generar estrategias
tanto para su virulencia como patogenicidad, modulando el sistema inmune, aumentando la infectividad, aumentando su virulencia, ¿sí? Es decir, estos genes accesorios le contribuyen importantemente a su patogenia. Acá en la lámina, antes de que se me olvide, porque siempre a veces les pongo láminas aquí ustedes ven linfocitos T, CD4, ¿sí? Infectados con el virus. Lástima que la resolución no funcionó, pero aquí tenemos la membrana de un linfocito T, CD4 y vean cómo el virus VIH va emergiendo de la membrana celular del linfocito, ¿sí? Aquí va un virus, aquí va otro, y hay 3 virus, 4 virus que van emergiendo de la membrana del linfocito TCD4, y acá que ya prácticamente el virus se liberó de su célula huésped, del linfocito TCD4, y aquí está el virus. Digo porque igual que con la pandemia de COVID, igual muchos, ya no, ¿verdad? Pero sí, un montón de gente, y todavía es que el virus no existe, ¿verdad? Los virus no existen, y ahí lo pueden ver, ahí se los presento. Entonces, esto lo vieron en Transmi1, cada uno de esos genes codifican para un producto proteico, e incluso regiones del genoma que no codifican para productos proteicos. Por ejemplo, el genoma del virus sRNA está flanqueado por unas porciones llamadas regiones terminales largas o repeticiones terminales largas, que juegan un papel importante en la transcripción del virus, en la integración del DNA viral. Acuérdense que este virus va a ingresar a su célula huésped y va acompañado de una transcriptasa inversa, y ese RNA se va a convertir en ADN, ¿verdad? En ADN, y ese ADN se tiene que incorporar al genoma de la célula huésped. Entonces, estas repeticiones terminales largas que flanquean en la región 5' y 3' van a tener ese papel muy importante en la transcripción del genoma, pero también en la integración de este genoma al genoma de la célula huésped. También es el punto de unión para factores de transcripción. Entonces juega un papel importante. Quiere decir que no solo las proteínas del virus, sino el genoma en sí tiene un papel muy importante en la replicación viral. El gen GAU, que codifica para las proteínas de núcleo y de la matriz de la nucleocápside; el POL, que como su nombre lo dice, el gen polimerasa, codifica para la transcriptasa inversa; la proteasa, la integrasa y la ribonucleasa, y dicho sea de paso, es la misma proteína, ¿sí?, que en distintas conformaciones, bajo distintos estímulos, pues adopta la función de integrasa, proteasa, ribonucleasa y polimerasa, ¿verdad? El EM son las proteínas que constituyen la cubierta viral, ¿sí? Los virus adquieren la cubierta de lípidos normalmente del retículo endoplásmico, incluso de la membrana nuclear, de la membrana de la célula, pero incluso estos lípidos sufren modificaciones al momento de que se están produciendo el resto de proteínas del virus. Pero estas membranas no solo son lípidos, sino son lipoproteínas, va inmersa o entrelazada con proteínas, y estas proteínas sí son directamente producidas por el virus. El BIF tiene un efecto inhibidor enzimático en la célula anfitriona, tiene un efecto inmunomodulador importante, disminuyendo la respuesta inmune antiviral de la célula huésped. BPR aumenta la replicación viral y favorece la infección de macrófagos en VIH. Y por cierto, la otra célula importante, y al final de la clase vamos a ver que podríamos decir que la más importante en la patogenia de la infección por VIH realmente es el macrófago. El TAP es necesario para el alargamiento de los transcritos y la producción de las proteínas. RE favorece la exportación nuclear de los ARN virales. BPU inhibe la expresión de CD4
en las células que están infectadas, ¿sí? Y por lo tanto, al inhibir la expresión de CD4, el virus cuando sale, la GP120, no va a poder anclarse a los CD4, ¿verdad? Porque inhibe la expresión de CD4 en estas células. Y NEF inhibe la expresión de CD4, sí, y del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 en la célula huésped. Y por lo tanto, tanto BPU como NEF tiene un papel muy importante en que las partículas virales se puedan liberar para infectar otras células huésped, ¿sí? Digamos que ahí resumido las funciones de los genes de VIH, y eso sí se los puedo preguntar, ¿sí? Está relacionado con directamente con el daño al virus. Bueno, vamos, en general esta diapo es una diapo viejita. Parece que salió de Murray, sí. Pero la traigo porque ahí está resumido realmente, por lo menos lo que de forma general se acepta que es la patogenia del VIH, es decir, el daño que provoca en sus tejidos huésped, en las células huésped, ahí está resumido. Llévenme el tiempo, chicos, que tengo que terminar 20 a las 10. Bien, en los linfocitos T, bueno, VIH en teoría infecta linfocitos T, CD4, y ahí vimos que los macrófagos, pero realmente puede infectar una gran cantidad de células de nuestro organismo, ¿sí? Desde tejido gastrointestinal, tejido linfoide gastrointestinal, hasta tejido neurológico, ¿sí? ¿Ya? Hasta tejido neurológico, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en las células que están relacionadas con la patogenia, pero realmente el virus directamente puede provocar daño en distintos tejidos por el simple hecho de la infección, ¿sí? Entonces, en el caso de los linfocitos T va a haber linfopenia. ¿Qué es linfopenia? Ya lo vieron en el hemograma. Va a haber disminución de los linfocitos T, principalmente linfocitos T CD4. Va a haber un aumento relativo de los linfocitos T CD8, ¿sí? Relativo porque realmente lo que ha sucedido es que los linfocitos T CD4 han aumentado, ¿sí? Va a haber anergia cutánea, quiere decir que estas personas, si les ponemos la tuberculina, no va a haber reacción a la tuberculina. Si se infectan si le ponemos la BCG, no va a haber la reacción granulomatosa ahí tampoco. Si se infectan de Mycobacterium tuberculosis, no se van a formar las cavernas, no va a haber esa reacción granulomatosa, ¿sí? Porque todas esas reacciones están relacionadas con el linfocito T CD4, ¿sí? Va a haber disminución de respuesta a mitógeno. En el global va a haber depresión de funciones del linfocito T CD4 y CD8 que no están infectados, ¿sí? Quiere decir que el VIH va a estimular en las células infectadas, macrófagos, linfocitos T CD4, va a estimular la producción de quimiosinas, de citocinas, que van a alterar la función de los linfocitos T CD4 y CD8 no infectados, ¿sí? Es decir, que la afección a la respuesta inmune de tipo celular no solo es por la infección directa del virus a esta célula, sino también por el espectro de citoquinas que provoca en estas células infectadas, que van a alterar la función de las células no infectadas. En el caso del linfocito B, va a provocar hipergamaglobulinemia, va a haber depresión en general de las funciones del linfocito B, que ustedes deben de recordarlas, todo lo que tenga que ver con la respuesta inmune de tipo humoral. Y en los macrófagos, aquí uno de los papeles que le ponemos aquí de mucha importancia es los transportadores del virus al sistema nervioso central.
realmente son los transportadores del virus casi que a todas partes de nuestro organismo. Va a haber una disminución del interferón alfa en estos macrófagos, va a haber una disminución de la quimiotaxis y por lo tanto una alteración en la llegada de los leucocitos a procesos infecciosos, sean virales, bacterianos, parásitos u hongos. Va a haber aumento de producción de interleuquina 1, va a haber aumento del factor de necrosis tumoral, por lo tanto va a haber un proceso inflamatorio importante, y va a haber aumento de neopectrina, por lo tanto muchas de estas células van a estarse señalando o activando para procesos de autodestrucción. Sí. En general eso era la patogenia del VIH, y por supuesto 10 o 15 años atrás se creía que ya se conocía todo. Hoy se sabe que se conoce muy poco de lo mucho que se creía conocer, y que todavía faltan muchas cosas que dilucidar de la infección por VIH. Digamos, le he agregado algunas cosas a esta lámina, pero en general digamos que esta es la historia natural de la infección por VIH sin tratamiento, ¿sí? Porque si metemos el tratamiento es otra historia. Entonces, sin tratamiento. Entonces, vemos acá, quiero ver si funciona el puntero. Vean acá, estamos aquí en el día 0 y pues una persona se infecta con VIH, ¿sí? En la línea verde van a llevar la carga viral, ¿sí? Estos son los virus, y en la línea morada va el recuento de linfocitos TCD4, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces la persona se infecta, ¿sí? Y más o menos del 4º al 10º día, al 11º día, va a ser una viremia primaria. Quiere decir que el virus donde fue inoculado estuvo replicando, ¿sí? Y aquí viene una pregunta para el examen. ¿Cuál célula es la que primariamente infecta el virus VIH? En el sitio donde se dio la inoculación viral, por llamarlo de esa forma, inoculación, ¿sí? Digamos la mucosa vaginal. ¿Cuál célula es la que va a infectar primero? Ya se lo he dicho en otras clases. ¿Cuál célula está ahí? No, pero ya se lo dije en varias clases, y realmente es así para todos los virus que se transmiten por mucosa. La primera célula en ser infectada son las células dendríticas, correcto. Entonces, en esas células dendríticas o incluso en monocitos, el virus se va a estar replicando en ese sitio de infección, y más o menos del 4º al 11º día se va a dar una viremia, ¿sí? El virus va a salir de esas células y se va a distribuir por todo el organismo, ¿sí? A partir de este 11º día, más o menos hasta la 12ª semana, estamos hablando de 3 meses, la persona va a estar con una infección aguda por VIH, ¿sí? Una infección aguda por VIH. En este periodo las personas son asintomáticas, ¿sí? En un buen porcentaje, o pueden presentar sintomatología que puede ser similar a un síndrome mononucleósido, ¿sí? Con todo lo que tiene un síndrome mononucleósido, ganglios inflamados, dolor de garganta, febrícula, malestar general, decaimiento, pérdida de apetito, ¿sí? Y por ahí se va, ¿sí? No más. Entonces, ese cuadro parecido a síndrome mononucleósido puede andar durando de 3 a 6 semanas, ¿sí? Y coincide
con el aumento inicial de la viremia y además coincide con un descenso brusco de linfocitos TCD4 en la prima infección, es decir, en la infección aguda. Miren, más o menos ahí por la octava, novena semana, no es un dato exacto, en cada paciente va a ser diferente, más o menos por la octava, novena semana, la carga viral comienza a descender, ¿sí? Y los linfocitos TCD4 que tuvieron una baja abrupta comienzan a recuperarse. Este fenómeno acá coincide también con el inicio en la generación de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? De anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, dadas las estrategias del virus, estos anticuerpos neutralizantes y la inmunidad de tipo celular que se monta en este momento solo sirve para controlar la infección, pero no para eliminarla, ¿sí? A partir de este momento, que puede ser semana 8, 10 o 12, estamos hablando de entre 6 meses a un año que dura este periodo. A partir de este momento entra el paciente en lo que se llama un periodo de latencia clínico. ¿Por qué periodo de latencia clínico? Porque el paciente está infectado y además porque el virus no necesariamente está latente, ¿sí? Sino que tiene una muy baja tasa de replicación viral, pero va a estar infectando nuevos linfocitos T, ¿sí? Va a estar infectando nuevos macrófagos y la infección va a progresar muy lentamente, pero va a progresar, ¿sí? No se queda estática, salvo en algunas personas, sí, que tienen algunas ventajas genéticas, por ejemplo, que algunas de sus células, por ejemplo, linfocitos TCD4 o que sus macrófagos no tengan correceptores, estas personas van a lograr eliminar el virus, ¿sí? Pero el resto, el virus va a continuar replicando, ¿sí? Muy baja tasa de replicación, pero va a continuar replicando y va a continuar avanzando la infección, pero no van a haber síntomas. Entonces, por ello, periodo de latencia clínico. ¿Cuánto dura el periodo de latencia clínico? Es variable, depende de muchos factores, ¿sí? Nutricional del huésped, inmunológico del huésped, constitución, raza, etcétera, la genética del huésped, ¿sí? Que siga teniendo un comportamiento, que se infecte con otro subtipo o con el mismo subtipo o con subtipos diferentes, es decir, hay muchos factores que van a contribuir a que esto sea muy largo o muy corto, ¿sí? Algunos subtipos en 3-4 años generan la inmunodeficiencia y otros subtipos pues progresan más lentamente, ¿sí? Pero en general puede andar durando de 1 a 6, 7, 8, 9, 10 años. Se ha descrito periodos de latencia clínica hasta de 12 años, ¿sí? Hasta de 12 años. Entonces, después de ese periodo de latencia que puede andar durando 8, 10 y hasta 12 años, pero aquí esta tabla de historia natural más o menos está haciendo el corte por los 8 años, vean que los linfocitos TCD4, a pesar de que no hay clínica, continuaron bajando. Es decir, no hay tal latencia, ¿verdad? El virus sigue avanzando. Y la prueba de ello es que los linfocitos TCD4 inexorablemente van a ir descendiendo. Hay un momento que los linfocitos TCD4 disminuyen de tal forma que la respuesta inmune celular y humoral de este paciente ya no logra mantener en límites la replicación viral, y la replicación viral empieza a aumentar. Vean entonces que donde se da este corte, los linfocitos TCD4 pueden bajar a menos de 100 células por microlitro, ¿sí? Y la replicación viral aumenta importantemente, ¿sí? Y esto realmente es una paradoja, ¿sí? Que cuando vemos esta tabla acá, pero vemos este escenario acá, no se explica del todo con todo lo que se dice en libros de por qué se da esto, si la célula
que el virus infecta ya no está, ¿sí? O está muy disminuida, y entonces, ¿por qué la carga viral está más alta? ¿Sí? Y esto está directamente relacionado con el desenlace fatal del paciente. Aquí, digamos que en este periodo tenemos síntomas constitutivos de infección por VIH que son directamente provocados por el VIH, tenemos las infecciones oportunistas y finalmente el fallecimiento de este paciente, ¿sí? Sin tratamiento lo que vamos a encontrar es una carga viral exagerada en estos pacientes, que es la que directamente, junto con las infecciones oportunistas, provoca la muerte del paciente. Es decir, que el virus VIH también contribuye en el daño de muchos tejidos, ¿sí? No solo del tejido inmunitario. ¿Dudas? Entonces, esa sería la historia natural desde que nos infectamos hasta que un paciente fallece con VIH si no intervenimos, ¿sí? Si no intervenimos. Si nosotros intervenimos en etapas tempranas, por acá, el tratamiento antirretroviral hace lo contrario de lo que observamos en la tabla. La línea verde se tendría que mantener por acá hasta un momento que el virus sea indetectable, ¿sí? Por métodos moleculares, y el número de linfocitos TCD4 se mantendría en números normales, ¿sí? Cuando el virus sea indetectable. Eso se logra con el tratamiento antirretroviral, es decir, cambia radicalmente el comportamiento del virus si incorporamos el tratamiento, ¿sí? El único agravante es que durante este proceso los virus pueden adquirir resistencia al tratamiento y pueden haber fracasos en ese proceso, y además puede haber abandono de tratamiento por los efectos tóxicos que producen los fármacos antirretrovirales. Entonces queda clara la idea, ¿verdad? ¿Qué pasa si no intervenimos y qué pasa si intervenimos con la historia natural de la infección por VIH? Bien, entonces vamos a dedicar las siguientes láminas a tratar de alguna forma de poner sobre la mesa qué es lo que pasa en este organismo y cómo contribuye el virus a todo lo que en la lámina anterior vimos, a esa progresión de la enfermedad si no intervenimos. Básicamente, esta lámina es esta misma, ¿sí? Pero ya explicada de otra forma. Entonces quedamos que la célula dendrítica va a ser una de las primeras en ser infectadas. El virus va a hacer una viremia muy importante en la primoinfección, y de esa viremia el virus se va a ir a ubicar en tejido linfoide, ¿sí? En ganglios linfáticos, etcétera. Y uno de los tejidos donde más se va a ir a localizar el virus, y tiene su lógica porque es uno de los tejidos que más ganglios linfáticos y tejido linfoide y células linfoides tiene, que es el sistema GAL, ¿sí? Que es el tejido linfoide asociado a intestino, ¿verdad? Entonces se va a ir a alojar acá, así como se aloja acá, se va a alojar en todos los ganglios linfáticos de nuestro organismo, ¿sí? A partir de ese tejido linfoide, todavía en la fase aguda de la enfermedad, va a generar viremias, ¿sí? Y viremias masivas. Eso le garantiza al virus que no va a quedar ningún ganglio linfático, nada, sin donde no pueda localizarse, va a infectar más macrófagos, más linfocitos T, CD4, etc. Entonces se va a dar una diseminación amplia a todos los órganos linfoides, ¿sí? De acuerdo, debido a esas viremias que va a estar generando en esta primera fase de la infección. En estos ganglios linfáticos también es importante decir que ahí pues se presenta el virus. Lógicamente la respuesta inmune se va a dar, una respuesta inmune específica en contra del virus, va a haber una respuesta inmune celular y humoral en contra del virus que de alguna forma va a contrarrestar la infección, ¿sí? Pero no la va a eliminar. En estos ganglios es importante mencionar que más que los macrófagos,
aquí se van a generar linfocitos T de memoria, y de hecho el mismo virus provoca, una vez ha infectado el linfocito T, en muchos de estos linfocitos T infectados los programa para que en lugar de que se activen, se transformen en células T de memoria, y entonces el linfocito T queda latente en esos linfocitos T, perdón, el virus queda latente en esos linfocitos T de memoria, ¿sí? Esos linfocitos T de memoria son un reservorio latente, estable, ¿sí? Y a largo plazo para el virus, ¿sí? Ahí puede pasar por años, ¿sí? Por años, replicando muy poco, produciendo de aquí en cuando una partícula del virus, ¿sí? Pero lógicamente son cientos de miles de linfocitos T de memoria que están infectados, ¿sí? Es decir, siempre se va a estar produciendo partículas virales. Entonces, el virus es controlado, queda atrapado en estos tejidos linfoides, va a estar en esos reservorios y en otro que vamos a ver más adelante, que podría ser incluso más importante que el linfocito T de memoria, y ahí va a permanecer durante muchos años. Pasado el tiempo, ya hablamos 6, 7, 8, 10 años, se da una activación inmunitaria, aquel entrecruce que vimos en la tabla anterior, donde a pesar de que el virus no va a tener estas viremias masivas que tenía en ese momento, sí va a continuar dañando nuestros tejidos linfocitos T. Ya veíamos que no solo daña el linfocito T que está infectado, y si ustedes se fijan, el reservorio, el linfocito T de memoria, está infectado, va a producir muy pocas partículas virales, pero que van a infectar otros linfocitos T, y esos sí pueden ser destruidos. Y además, la misma presencia del linfocito T va a provocar la producción de citoquinas que van a modular a la baja la función de linfocitos T CD4 y CD8, para que no puedan controlar esa baja viremia del VIH. Entonces el virus va a ir aumentando y los linfocitos T van a ir bajando. Va a llegar un momento en que se da una activación por este perfil de citoquinas, se va a dar lo que se llama una señalización aberrante mediada por la envoltura del VIH, ya principalmente por sus glicoproteínas, y eso va a provocar un control inmunitario que se estaba dando, que sea bloqueado, y además va a provocar que médula ósea, dada la tasa baja de linfocitos TCD4, en un principio comienza a producir mayor cantidad de linfocitos TCD4, pero también se ve bloqueado por ese perfil de señalización que se genera por la propia infección viral. Entonces eso da como resultado que ya no se van a reponer los linfocitos TCD4, y además la respuesta inmune celular y humoral que estaba o mantenía a raya la infección viral tampoco ya no se va a estar presentando, y entonces el virus va a replicar de forma más rápida, de forma más activa, y va a continuar ya no de esa forma lenta que veíamos en la lámina anterior, que es esta parte de acá, sino que va a continuar con esto, ¿sí? Y eso al final va a terminar con las infecciones oportunistas, ¿ya? Las enfermedades relacionadas directamente con la infección por VIH y la muerte del paciente. Ahora, muy importante es que el VIH, cuando no se infecta, recuerden lo que les dije al principio, nos infecta un VIH, pero después de 2 años ya no es el mismo, ¿sí? Puede ser el mismo grupo M y el mismo subtipo B, pero ya no es el mismo, ¿sí? Ya tiene una tasa de mutación diferente. Entonces, normalmente la cepa que nos infecta es menos virulenta, ¿sí? Y menos citopática. Normalmente nos infectan cepas M-trópicas, ¿sí? M-trópicas, ¿sí? Y estas cepas M-trópicas, a pesar de que en algún momento nos pueden infectar también cepas L-linfocito T-trópica, pero son las que prevalecen al inicio y durante toda la infección. Sin embargo, ya finalizando el proceso de infección por VIH y llegando al estado de inmunosupresión, siempre van a estar las cepas menos virulentas y citotrópicas, las M-trópicas, pero van a disminuir y van a aumentar las cepas LT tróficas, ¿sí?
LT trófica, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya no solo hablamos de VIH, de grupo M y el subtipo B o el resto de subtipos, sino que estamos hablando de VIH, cepas M tróficas y LT tróficas. Y esas tienen que ver con lo que mencionaron uno de sus compañeros o dos de sus compañeros sobre los correceptores. Entonces, tenemos dos receptores muy importantes: el receptor CCR5, ¿sí?, o el receptor de quimiosina CC, y el receptor CXCR4 o receptor de quimiosina CXCL12, ¿sí? Ambos receptores son receptores de quimiosina, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos otros dos correceptores, aparte de CCR5 y CXCR4, el CCR3 y CCR2B, que también funcionan como correceptores para VIH, pero de manera muy poco importante respecto a ellos dos, ¿de acuerdo? Les decía al principio que el VIH, en cuanto entra en nuestro organismo, comienza a mutar, ¿sí? Comienza a mutar. Cada vez que la polimerasa viral hace copias del genoma de esas hebras de RNA del virus, va cometiendo errores, y esos errores no son corregidos, ¿sí? No se van a corregir. Entonces van generando enjambres de variantes o cuasiespecies porque es el mismo VIH1, grupo M, subtipo B, pero que va acumulando mutaciones y se van dando, esas son las que van sustituyendo al virus original que nos infectó. Y ahí participan otros factores del huésped que ya mencioné anteriormente. Bien. Los correceptores, por lo tanto, van a determinar la entrada viral en diferentes tipos de células. Aquí nos vamos a enfocar en macrófagos y en linfocitos T. Pero esos receptores están en muchas otras células de nuestro organismo. Y es así que el virus puede directamente ir a infectar otras células y causar daño en esas células. Pero nos enfocamos solo en esos. Entonces, los macrófagos y los linfocitos T primarios expresan tanto CCR5 y CXCR4. Las líneas de células T expresan solo CXCR4. Cuando hablo de línea de células T, me refiero a linfocitos T primarios que se han inmortalizado y se mantienen en líneas de cultivo celular, ¿sí? Característicamente, estas líneas de linfocitos T que se inmortalizaron y se mantienen en líneas celulares carecen del receptor CCR5 y solo tienen CXCR4. Entonces, dicho esto, vamos a tener dos cepas, M tróficas y LT tróficas o T tróficas. Las cepas M tróficas van a infectar macrófagos y linfocitos T utilizando CCR5, pero no van a infectar las líneas de células T, ¿sí? Es decir que cuando agarramos ese VIH y nos ponemos a reaccionar con la línea de células T, no las va a infectar, ¿sí? Las cepas M tróficas. En cambio, las cepas T tróficas infectan los linfocitos T e infectan la línea de células T, pero no infectan macrófagos, ¿sí? Y utilizan el CXCR4 para infectar linfocitos T y la línea de células T. También existen cuasiespecies o variantes que infectan tanto linfocitos T primarios, línea de células T y macrófagos. Y esos van a ser cepas con tropismo dual, es decir, M tróficos y LT tróficos, ¿sí? Vemos aquí una característica, que los linfocitos T son infectables entonces por todas las cepas de VIH, pero no los macrófagos. Los macrófagos van a ser
infectable solo por las cepas M tróficas, ¿sí? Por las cepas M tróficas. ¿Cuáles dijimos que prevalecían durante la infección, al inicio de la infección? Las cepas M tróficas. Entonces vemos que entonces el macrófago sí juega un papel importante durante todo este periodo. Durante todo este periodo, el macrófago juega un papel trascendental en la patogenia del VIH, ¿sí? Entonces aquí está este esquema donde podemos ver, tenemos aquí un macrófago, un linfocito T y una célula T de línea celular, y vemos aquí la cepa T trófica y la M trófica. Ustedes vean que la T trófica va a infectar la célula T de línea celular y va a poder infectar al linfocito T primario, ¿sí? Entonces las cepas T tróficas van a infectar a todos los linfocitos T. En cambio, las células M tróficas solo van a poder infectar el linfocito T primario y los macrófagos. Y las dual tróficas va a poder infectar las tres. ¿Cuáles prevalecen al principio de la infección? Las M tróficas, ¿verdad? Entonces, durante toda la latencia clínica, en mayor medida, es importante las variantes M tróficas y juega un papel importante los macrófagos, ¿sí? Al final de la infección por VIH, cuando ya disminuye el linfocito TCD4 y aumenta la carga viral, prevalecen las cepas T tróficas, ¿verdad? T tróficas, y están correlacionadas directamente con las complicaciones de la infección por VIH, es decir, por el desenlace del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el aparecimiento o la prevalencia al final de la infección por las cepas T tróficas. Entonces, las variantes con tropismo M, a eso le vamos a agregar que las variantes M tróficas no son formadoras de sincitio. Y yo no pude estar en la clase de VIH del ciclo pasado, pero imagino les explicaron que el VIH tiene capacidad de formar o no formar sincitios, y que el sincitio sirve para escapar a la respuesta del sistema inmunológico, una forma más eficiente de infectar tejido, las mismas células que están colindantes, ¿sí? Y por lo tanto tienen mayor posibilidades de prevalecer esas partículas virales, ya que no van a ser atacadas por la respuesta inmune. Sin embargo, las cepas M tróficas no son formadoras de sincitio, ¿sí? No son formadoras de sincitio. Las variantes T tróficas sí son formadoras de sincitio, ¿sí? Y infectan preferentemente linfocitos T y líneas de células T, pero no macrófagos. Eso ya lo vimos. Esta prevalencia de las cuasiespecies T tróficas formadoras de sincitio está relacionada con una rápida disminución del recuento de TCD4. Es decir, cuando esta variante T trófica formadora de sincitio empieza a aumentar allá por el año 7, el año 8 de la infección por VIH, comienza a aumentar, se correlaciona con un rápido descenso del linfocitos TCD4 y aumenta la tasa de progresión de la enfermedad, ¿sí? Se dice que puede ser entre 4 a 5 veces más rápida que en el caso de las cepas M tróficas no formadoras de sincitio, ¿sí? Entonces vean que la progresión a la enfermedad no necesariamente está directamente relacionada solo con destrucción del linfocito T, sino que hay un papel importante de la modificación genética, de la acumulación de tasas de mutaciones que el virus va sufriendo y que se van generando esas variantes o cuasiespecies del mismo virus que nos infectó, ¿sí? Y este fenómeno se agrava más cuando una persona ha sido infectada ya por una misma variante, ¿sí? O por distintos subtipos, ¿sí? Durante su proceso de infección. Lo que les venía diciendo es entonces que la infección de las células TCD4 es probablemente demasiado baja si la comparamos con la infección de los macrófagos para
realmente explicar la muerte de todos estos linfocitos T y la propagación de la enfermedad al VIH-Sida. Sin embargo, decíamos que no solo el virus provoca el daño a ese linfocito T, sino que indirectamente se puede provocar a esas células de forma indirecta con perfil de citocinas que el mismo virus va a provocar que produzca tanto macrófago como linfocitos T. Y ese perfil, no directamente relacionado con la infección viral, va a contribuir al aumento de recambio de células T de memoria, que funciona al principio, pero no al final de la enfermedad. Va a haber daño al timo y otros tejidos linfoides. La infección o la persistencia de la infección en los ganglios linfáticos remodela ese ganglio y lo vuelve disfuncional, ¿sí? Disfuncional. Entonces hay un daño también al tejido donde estos linfocitos T van a estar haciendo su función. Va a haber limitación en la renovación de las células T que veíamos en la tabla anterior, y va a haber efectos destructivos directos del virus sobre estas células. Entonces no solo es el daño del virus a los linfocitos T que explica el síndrome de inmunodeficiencia, sino que hay otros factores que contribuyen. Es decir, ese perfil de citocina, tanto de macrófago como linfocitos T, inciden en todo esto. Entonces vemos que incluso el daño estructural de la arquitectura de estos tejidos, por ejemplo del ganglio, los centros germinales, etcétera, van a contribuir muy importantemente para la disfunción de la respuesta inmunológica. Otro aspecto muy importante es que entre linfocitos T primarios, incluso activados o no activados, y una célula T de memoria, ¿sí?, específica para el VIH, el virus va a preferir infectar células T de memoria que ya están infectadas por el VIH, o que es una célula T de memoria que está dirigida hacia el propio virus. Va a preferir esas células, ¿sí?, esas células, y no necesariamente va a preferir linfocitos T primarios activados o no activados, ¿sí? Entonces eso reafirma el hecho que la destrucción de los linfocitos T no se correlaciona solo por la infección por el VIH, ¿sí? Vean acá, aquí es evidente la preferencia del virus por los linfocitos T de memoria, ¿sí?, linfocitos T de memoria, por sobre el resto de la población de linfocitos T. Vea que aquí en rojo casi el 90% del virus va a preferir infectar linfocitos T de memoria que se han generado en contra del virus, ¿sí? Esa va a ser la célula que va a preferir infectar, y en menor medida infecta el resto de linfocitos T, salvo en linfocitos T vírgenes, ¿sí?, que de alguna forma también pueden servir como un reservorio para el virus, pero en general es el linfocito T de la estirpe de linfocitos T, CD4, es el linfocito T de memoria el que sirve de reservorio. Entonces tenemos la misma tabla. Vemos aquí que las cepas R5 o M tróficas van a estar en toda la enfermedad, aquí en gris, ¿sí?, pero que al final de la enfermedad van a disminuir, y vemos que las cepas LT tróficas van a estar en un menor porcentaje al principio de la enfermedad, pero al final de la enfermedad van a aumentar de forma importante, y que se correlaciona con este desenlace, ¿sí? Entonces quedamos claros, ¿verdad? Las cepas o las cuasiespecies LT tróficas formadoras de sincitio se correlacionan con la falla de la respuesta inmune y la evolución de la infección por VIH a SIDA. ¿De acuerdo? Así va a venir la pregunta, ¿sí? Bien. Y entonces viene una paradoja, ¿sí? Viene una paradoja. Y si aquí los linfocitos TCD4 ya están en este nivel, sobre todo los linfocitos T de memoria, ¿sí?,
¿Y de dónde entonces esa alta tasa de replicación viral? Sí. Entonces resulta ser que realmente el virus VIH, más que el linfocito T CD4, sobre todo las células T de memoria y los linfocitos T CD4 en general, más que ser su célula blanco principal, realmente es una infección que el virus hace para modular la respuesta inmune en su contra, ¿sí? Pero realmente el virus paralelamente lleva la infección viral en otros tipos de células, ¿sí? Y la mantiene, y una de esas células es el macrófago, y de hecho es el macrófago realmente el principal reservorio y diseminador de la enfermedad del virus, y diseminador del virus en todo nuestro tejido, desde el principio de la infección hasta el desenlace fatal de la infección, ¿sí? Y es el que permanece como un agente diseminador y reservorio desde que se inicia la infección hasta el final, ¿sí? Esa es la gran paradoja del VIH, que realmente las células en ser destruidas son los linfocitos TCD4, pero eso no implica que la replicación viral se va a detener o va a disminuir. Por el contrario, cuando los linfocitos TCD4 están prácticamente en cero, el virus se sigue replicando en gran medida. ¿Dónde lo hace? En macrófago, ¿sí? Sigue en macrófago. Entonces, de hecho, los macrófagos infectados pueden encontrarse en cerebro, pulmones, ganglios linfáticos, piel, médula ósea y en la sangre de individuos seropositivos. El macrófago es el principal diseminador del virus al sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, la infección por VIH persiste durante semanas o meses después del comienzo del tratamiento antirretroviral, ¿sí? De gran actividad o targa, ¿sí? Pero los monocitos y macrófagos sirven de vehículo para la diseminación del virus, ¿sí? A pesar que demos tratamiento, ¿sí? Realmente los macrófagos continúan con ese proceso de infección viral. De hecho, podemos llevar a casi indetectable la carga viral, pero el virus continúa en los macrófagos. Los macrófagos también juegan un papel muy importante en la intensidad y la progresión de la enfermedad, y lo que les mencionaba y les he estado mencionando en varias diapositivas, la secreción, el perfil de citocinas producida por los macrófagos están implicados en la patogénesis del complejo demencia y en general en la progresión de la enfermedad SIDA también, ¿sí? Ya les decía yo que la preferencia por el VIH, por las células T de memoria, pues entonces no explica cómo se destruye el resto de células T, ¿sí? CD4, y muchas de estas van a ser disfuncionales o programadas incluso para apoptosis debido a ese perfil de citocina que se produce tanto en las células T de memoria, pero también por los macrófagos, ¿sí? Hay varios estudios en donde se observa que la alta producción de factor de necrosis tumoral por parte del macrófago, ¿sí? Las proteínas del shock térmico, que no se las puse ahí, y otras citoquinas proinflamatorias tienen una relación directa con la disfunción de la estirpe de células T y por lo tanto de la evolución de la enfermedad a la fase SIDA. Dicho todo esto y resaltando la importancia del macrófago y no solo del linfocito TCD4 en la patogenia de la enfermedad, vamos a ver el curso clínico de la enfermedad. Esto ustedes de todos modos lo van a ver en pedia, en medicina interna y prácticamente todas las asignaturas en patología, pero vamos solo a ver conceptos. Vamos a descansar 15 minutos y después terminamos la clase en unos 25. Entonces vamos a dividir la evolución en tres fases. Una fase inicial, que ya se hacen la idea en qué momento se da, ¿verdad?, de acuerdo a la tabla que vimos. Una fase crónica de replicación viral activa, que más o menos dura entre 6, 7, 8 hasta 10 años, hasta 12 se ha descrito. Y acá, pues como ya les había mencionado, es una fase de latencia clínica, es decir, que el virus va a continuar replicando y avanzando. Y la fase final avanzada, ¿verdad?,
que se divide en dos fases, una sintomática precoz, que está directamente relacionada por el daño que el virus hace a distintos tejidos neurológico, gastrointestinal, ¿sí? Porque el virus sí infecta el tejido gastrointestinal y va a provocar diarrea directamente por el virus, va a provocar trastornos neurológicos directamente por el virus. Entonces esa se da en la fase sintomática precoz de la fase final o avanzada, y posteriormente a esta fase, que es directamente provocada por el virus, a la baja de linfocitos TCD4 deviene el síndrome de inmunodeficiencia. Es decir, aquí ya empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. Aquí está la clasificación del CDC, que es una clasificación clínico-inmunológica que divide esas categorías clínicas en tres, en A, B y C. Básicamente la A son pacientes con infección primaria, asintomáticos, que corresponde a la que mencionamos anteriormente. La B son pacientes que presentan síntomas que no pertenecen a la categoría C, es decir, infecciones oportunistas, pero que están relacionados directamente con la infección por VIH, ¿sí? Diarrea, trastornos neurológicos, demencia, etcétera. Hay todas las alteraciones que puede provocar el VIH. Y la C son todas las infecciones oportunistas, ¿sí? Eso sí, de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tabla podemos observar, de acuerdo al recuento absoluto de linfocitos TCD4 por microlitro, cuáles son las infecciones oportunistas que se van dando. Oportunistas es porque estas infecciones normalmente, pues en un sistema inmunológico adecuado, no nos va a afectar, ¿sí? Entonces, vean que abajo de 500 linfocitos TCD4 empezamos a ver este tipo de infecciones, ¿sí? Bacterianas, tuberculosis, herpes simple, ¿sí? Herpes zóster, candidiasis vaginal. Es decir, vemos infecciones que nosotros podríamos pensar que no están correlacionados con el VIH. Incluso el paciente puede llegar a este nivel y no saber su diagnóstico virológico, ¿sí? Cuando los linfocitos T descienden abajo de 200, empezamos a ver infecciones por parásitos como neumocitis girovexi, toxoplasmosis, criptococopsis, coccidioidomicosis, etcétera. Y cuando ya baja de 100 células, 50 células por microlitro, empezamos a ver infecciones diseminadas, histoplasmosis diseminada, retinopatías por citomegalovirus, etcétera, trastornos neurológicos del sistema nervioso central, cáncer, etcétera. Empezamos a ver todos estos trastornos que eventualmente llevan a la muerte al paciente. Entonces, incluso en esto, pues a veces podemos pecar y no hacer el diagnóstico del paciente y dejarlo pasar. Esta es la definición de Caracas. Se las traigo porque es importante estratificar al paciente, y la definición de Caracas establece puntos para lo que hemos estado viendo en esta lámina. Y pues si ustedes se fijan, al cáncer, por ejemplo, le da 10 puntos, a la tuberculosis diseminada le da 10 puntos, la candidiasis oral y vellosa le da 5, la tuberculosis pulmonar cavitaria le da 5. Y presten atención a esto, que este es el resto de la clase. Vean cómo hay tuberculosis diseminada y hay tuberculosis pulmonar. ¿Por qué a la tuberculosis diseminada le da 10 puntos y por qué a la tuberculosis pulmonar cavitaria le da 5 puntos? ¿Cuál es la diferencia de esta a esta respecto a la respuesta inmunológica? ¿Cuál es la diferencia? Que ya lo dijimos hace un rato. ¿Cómo está la respuesta inmunológica de esta respecto de esta? ¿Cuál tiene una mejor respuesta inmunológica? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esta o esta? Esta pulmonar cavitaria. ¿Por qué? Porque forma granuloma, y el granuloma está relacionado con una respuesta todavía de células T, ¿verdad? Una respuesta inmune celular, una hipersensibilidad tipo, ¿qué tipo es?
requiere de una respuesta de células T, ¿verdad? En cambio, la tuberculosis diseminada no hay una respuesta de células T y por lo tanto no vamos a ver una característica de tuberculosis con una respuesta inmunológica, sino que vamos a ver las presentaciones atípicas de tuberculosis. Por eso, en la definición de Caracas se le da 10 puntos, porque el sistema inmunológico ahí, los linfocitos TCD4 ya están casi inexistentes, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues le va dando distintos puntajes. El diagnóstico está relacionado, esto ya lo vieron ustedes en el laboratorio, pero el diagnóstico está correlacionado con los productos génicos del virus, ¿sí? Algunas pruebas moleculares van dirigidas a las glicoproteínas GP120, GP41, pero otras pruebas no moleculares van dirigidas a proteínas. Ya vimos que hay test serológicos, pruebas rápidas que pueden ir dirigidas también a anticuerpos contra estas proteínas o directamente contra estos antígenos, contra estas proteínas, principalmente P24, pero todas estas proteínas están prestas y se utilizan en distintos kits, sobre todo de pruebas rápidas o inmunoensayos. Se utilizan estas proteínas como target para anticuerpos. Ahí se las dejo, esa está en Yagües. Esa lámina me gustó y por eso se las puse. Y además es importante mencionar que las pruebas moleculares van a ser útiles en todo el transcurso de la enfermedad, ¿sí? Nosotros vimos en el laboratorio el flujo de una prueba rápida, de la prueba rápida de ELISA, de la ELISA al Western blot o de ELISA de tercera generación a cuarta generación. Hay distintos esquemas y algoritmos, pero en general una prueba molecular, por ejemplo PCR en tiempo real, nos sirve para el diagnóstico y además para la cuantificación viral. ¿Qué pasó? ¿Qué horas son? Bueno, de todos modos hasta las 10, hay que vengan a arreglar eso después. Sí, ese es el algoritmo que ustedes, este es un algoritmo básico, ¿sí? No necesariamente es el del esquema nacional, este es el de CDC, pero es básico. Prueba rápida, positiva, ¿sí? ELISA para VIH, positiva, respuesta positiva, ¿verdad? El paciente está infectado. Negativa o indeterminada, Western blot, ¿sí? Si sale positiva, paciente VIH. Si sale negativa, ¿sí? Buscar otra, ¿sí? Otra causa de la inmunodeficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente llévense esa idea, pero ustedes van a tener que aplicar en el hospital, cuando estén ahí, el protocolo, algoritmo que en ese momento esté vigente en el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se considera SIDA, de acuerdo a OMS, toda persona sintomática cuando tiene 10 puntos o más en la clasificación de Caracas y una prueba de ELISA positiva, por ejemplo. 10 puntos y una prueba de ELISA, ya es un paciente con SIDA, no es un paciente infectado con VIH, es un paciente con SIDA, ¿sí? Bien, prevención y control, métodos de barrera, educación, no promiscuidad, profilaxis post-exposición, profilaxis preexposición, todo esto está disponible en nuestro país. La profilaxis preexposición también está disponible para personas que van a, o saben que se van a someter a riesgo, por ejemplo que tienen una pareja que está infectada con VIH, ya pueden accesar a este tratamiento preexposición en nuestro país. Está todo eso. La vacuna, pues lamentablemente hoy en febrero del 2024 se anunció por el programa PREVAC que fracasó. Eran 2 vacunas que habían pasado a fase 2, a fase 3, y en febrero pues se suspendió el proyecto porque fracasaron en esa fase y ya no continuaron su. Entonces vacuna no hay, ¿sí? La prevención de la infección congénita igual con inmunoprofilaxis, ¿sí? Con fármacos antirretrovirales. Bien, ahí están las vacunas que todo paciente con VIH debe de utilizar y las que no debe de utilizar, ¿sí? Eso lo revisan. Bien. Entonces, paciente que consulta a la emergencia del Rosales, etcétera, nosotros debemos de, con infecciones oportunistas o trastornos pulmonares, nosotros debemos de pensar en tuberculosis antes de pensar en histoplasmosis, etcétera. Trastornos del sistema nervioso central, si el paciente es VIH,
Debemos de pensar antes de pensar en criptococosis, citomegalovirus, incluso debemos pensar en tuberculosis y otras infecciones oportunistas de tracto gastrointestinal. Debemos pensar en tuberculosis. Siempre en pacientes con VIH, antes de pensar en todo lo demás que estaba en la tabla de infecciones oportunistas, pulmonar, gastrointestinal, neurológico, pensar en tuberculosis, ¿verdad? Llega con una infección del tracto urinario y VIH, siempre debemos de pensar en tuberculosis, ¿verdad? Entonces la tuberculosis sigue siendo causa de muerte en personas, causa importante de muerte en personas que viven con VIH, ¿sí? En las personas que viven con VIH no presentan síntomas de tuberculosis, necesitan terapia preventiva, ¿sí? Porque si no están presentando síntomas, no tienen un cuadro de tuberculosis, sí es muy probable que en algún momento del curso de la historia natural la vayan a adquirir. Y además, vean ustedes este dato, se estima que el 49% de las personas que viven con VIH y la tuberculosis no son conscientes de esa coinfección. Recuerden que nosotros somos un área endémica, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, es muy probable que un paciente con VIH tenga TB, incluso que haya adquirido la TB antes del VIH, pero que no lo sepa. Aquí se da entre VIH lo que se llama como sindemia, ¿verdad? Que es una convergencia de dos o más enfermedades que actúan de manera sinérgica. Y actúa de manera sinérgica la TB respecto al VIH y del VIH respecto a la TB. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué vamos a considerar coinfección VIH-TB? Y esta sí va a ser pregunta. Si se considera que un paciente diagnosticado con VIH que enferma por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas, ¿sí? Comprobada con el examen directo, o sea, con Nielsen, cultivo en medio de la Western Jensen o el estudio histológico de material de biopsia o necropsia. Ese es el concepto de un paciente con coinfección VIH-TB. ¿Cuáles son los puntos críticos observables de esa sindemia, de esa coinfección VIH-TB? Por ejemplo, la rápida progresión de la enfermedad debido a la falla del sistema inmunológico. Rápida progresión a TB o a SIDA, a ambas, ¿sí? No a una. La presencia de la coinfección provoca la rápida progresión del cuadro a SIDA y a tuberculosis de formas no típicas, ¿sí? El diagnóstico tardío de TB es muy importante porque normalmente nosotros pensamos que vamos a encontrar la TB a nivel pulmonar, ya sea con una cavidad o a lo mucho con un derrame, ¿sí? Pero no pensamos en las formas diseminadas de TB, ¿sí? Las formas no típicas de TB. Entonces muchas veces se hacen esos diagnósticos tardíos de la tuberculosis y cuando venimos a sentir tenemos un paciente VIH con una TB diseminada, muy difícil de tratar, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que en las pacientes con TB es más difícil el uso de la terapia antirretroviral. Hay también presencia de más multidrogoresistencia para el tratamiento de tuberculosis y ahí se conjugan los dos aspectos. ¿Cómo se potencian? Hay un aumento, bueno, el VIH, ¿qué es lo que hace? Baja la respuesta inmune. Por lo tanto, el Mycobacterium tuberculosis se va a dar a la alza sin una respuesta inmune celular de tipo adecuada y se dan las formas diseminadas. Pero en los sitios donde el Mycobacterium tuberculosis se estará multiplicando, en esos sitios de infección, el VIH va a replicar todavía más, ¿sí? Entonces, hay una sinergia entre las dos infecciones, ¿sí? Va a haber un cambio. Acuérdense que el Mycobacterium tuberculosis también tiene factores de patogenia que cambian y modulan la respuesta del linfocito T, ¿sí? Y eso se suma a la modulación y al daño que hace al linfocito T la infección por VIH y por lo tanto aumenta el cambio en el número y la función de los linfocitos T. Va a haber alteración en la función de macrófagos, disminución y disfunción en las células T específicas, tanto en contra del VIH como de tuberculosis, y además va a haber cambio en el perfil, así como hay cambio en el perfil de citoquinas de los linfocitos T y de los macrófagos en la infección por VIH, igual lo hay en la infección por TB
se da la sinergia y entonces va a haber un cambio del perfil de citoquinas en las dos infecciones. Va a haber, por lo tanto, un cambio de perfil de citoquinas en el granuloma, y entonces no esperemos granulomas típicos, ¿sí? De hecho, no esperemos granuloma, ¿sí? Vean acá, ya solo faltan 2 diapositivas, tranquilos. Tenemos la incidencia de tuberculosis según los valores de CD4, ¿sí? Vean acá, tenemos aquí los linfocitos CD4 en la línea negra y tuberculosis, la incidencia acá. Vean que conforme va bajando el nivel de linfocitos TCD4, va aumentando la incidencia de tuberculosis en los pacientes con VIH. Entonces, la disminución de CD4 en la historia natural del VIH influye directamente en la presentación de tuberculosis. Lógicamente, por acá vean ustedes que tenemos más linfocitos TCD4, vamos a tener tuberculosis de tipo típica, por ejemplo, pulmonar cavitaria, ¿sí? Pero cuando los linfocitos TCD4 están muy bajos, vamos a tener las formas diseminadas, ¿verdad? Diseminadas o atípicas, le llamo. Y con esta terminaríamos. ¿Qué horas son, José? Perdón. 10. ¿Cuánto? 10 horas, 10. Bien, perfecto, entonces. Todo estaba calculado. Nada que iba a la carrera. Esta lámina es importante que la veamos. Vean acá. Tenemos los síntomas, la presentación de clínica de la coinfección VIH-TB. Lógicamente tenemos la TB en esta tabla. Aquí tenemos los síntomas o los hallazgos que vamos a encontrar en el paciente, y tenemos las dos presentaciones de acuerdo a la clasificación de Caracas. VIH-TB sin severa inmunosupresión y VIH-TB con severa inmunosupresión. Está igual que a mi garganta el micrófono. Bien, vean que la tuberculosis en el paciente infectado con VIH sin severa inmunosupresión, estamos hablando que aquí tenemos todavía 200 linfocitos T por CD4, ¿sí? O arriba todavía. Los síntomas respiratorios que van a ser predominantemente respiratorios, ¿sí? Y en menor medida sistémico. Cuando nosotros veamos la radiografía de ese paciente sin severa inmunosupresión, vamos a ver cavitaciones en los lóbulos superiores, que es la presentación característica de TB, o podemos ver derrames pleurales o infiltrados pulmonares, que es una presentación ya no tan característica de TB, pero que denota alguna respuesta de tipo celular e inflamatoria en contra de la infección, ¿sí? La presentación extrapulmonar es rara, ¿sí? Solo ocasional. La baciloscopía es importante, que en este paciente VIH, las baciloscopías de ese paciente con TB van a ser positivas, ¿sí? Algunas quizás no, pero la mayoría van a ser positivas. Y las baciloscopías tisulares de otros posibles focos que sospechamos normalmente van a ser negativas, ¿sí? Los hemocultivos negativos, el PPD, ¿qué es PPD? No, disculpen por la pregunta, sí, disculpen, es atrevida la pregunta. El PPD va a ser positivo, es decir, que va a haber una reacción de tipo celular, ¿sí? Las biopsias, va a haber, cuando tomemos una biopsia de ese tejido pulmonar, vamos a encontrar un granuloma típico, ¿sí? Y el pronóstico, por lo tanto, si entramos con terapia antirretroviral y fármacos antituberculosis, el pronóstico va a ser bueno. Bien, vámonos a la otra historia de la clasificación de Caracas. VIH-TB con severa inmunosupresión. Aquí estamos hablando 50 linfocitos TCD4 para abajo, 100 linfocitos TCD4 para abajo, ¿sí? Los síntomas van a ser sistémicos. Los infiltrados intersticiales y adenopatías ciliares van a ser la característica de la radiografía, es decir, ya no vamos a ver cavitaciones, ¿sí? Ya no los vamos a ver.
Las presentaciones extrapulmonares aquí van a ser frecuentes. Las baciloscopías de este paciente van a ser frecuentemente negativas, ¿sí? Las baciloscopías tisulares entonces aquí van a ser positivas debido a las presentaciones diseminadas. Los hemocultivos van a ser positivos a Mycobacterium tuberculosis. El PPD va a ser negativo y lo que vamos a observar ya no es un granuloma típico, sino un granuloma atípico en las biopsias, y el pronóstico, aunque entremos con tratamiento, el pronóstico va a ser malo. Entonces vean que la sinergia entre VIH-TV en la evolución tanto del VIH como de la tuberculosis se potencializan de forma mutua y hacen que el paciente progrese más rápidamente a un desenlace fatal. Si nosotros no detectamos al paciente acá y lo detectamos acá, las posibilidades del éxito de tratamiento son muy bajas, porque este paciente ni aguanta los efectos tóxicos del tratamiento antituberculoso ni los efectos tóxicos del tratamiento antirretroviral, ¿sí? Entonces va a ser difícil manejar este paciente. Algunos salen, otros ya no salen de ese cuadro y entraría en la estadística de los fallecimientos. Y ahí está la definición de Caracas, lo que les había puesto. Esto ya se los mencioné, pero es importante, ya mencioné todo esto. Dificultad de manejo, todo esto ya lo mencioné, y solo esto es importante. Hay un doble riesgo de muerte en pacientes sin TB que en pacientes VIH con TB, ¿sí? Se duplica el riesgo de morir. Si yo tengo un paciente con VIH, pero no tiene TB, por lo tanto tengo más chance de manejarlo adecuadamente, pero si tengo paciente de VIH con TB, se duplica el riesgo de muerte, ¿sí? Entonces vean la importancia del diagnóstico de TB en los pacientes con VIH. Imagínense esto, ya vamos a terminar. El 5 al 10% de los pacientes de VIH negativos es personas no infectadas con VIH, van a desarrollar tuberculosis activa, de los que se infecten o estén en contacto con el bacilo tuberculoso. Sin embargo, con el 30% de los pacientes que son HIV positivos, que van a desarrollar la enfermedad y principalmente las formas atípicas. Si vean que hay un cambio de porcentaje muy importante que ni siquiera respecto a la muerte es el doble, pero respecto a la prevalencia del cuadro de tuberculosis se triplica. Básicamente, la TB en personas no VIH respecto a las personas con VIH se triplica la prevalencia de tuberculosis. ¿De acuerdo? Gracias, jóvenes. ¿Vale?